Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Relatos y Conductas. Mi nombre es Yuricela Pinzar Hernández y hoy analizaremos el caso de Javier, basado en la historia de Papi, no te lleves esa bicicleta, de la Comisión de la Verdad de Colombia. En este episodio hablaremos sobre dos conductas problema presentes en la vida de Javier y cómo estas pueden entenderse desde el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. La historia ocurre durante el conflicto armado colombiano, específicamente entre finales de los años 90 e inicios de los 2000, cuando muchos pueblos eran tomados por grupos paramilitares. El relato es contado por la madre de Javier, quien describe cómo ella y su familia vivían constantemente con miedo, escondiéndose durante los tiroteos y tratando de sobrevivir en medio de la violencia. Desde antes de los hechos, principalmente de la historia, la familia ya convivía con el temor provocado por esta guerra. Incluso la madre menciona cómo su propia mamá sufría al saber que ellos continuaban viviendo en un lugar marcado por el conflicto armado antes de su muerte. Javier, en el relato, era un niño de aproximadamente 11 años que creció viendo violencia, amenazas, miedo constante. Además, los grupos armados tenían intenciones de reclutarlo, según relata su mamá. Esta situación, que aumentaba la preocupación y el instinto de protección de su madre, la llevó varias veces a tener que enfrentarlos y decirles que él no había nacido para matar al igual que ellos. Uno de los momentos más impactantes ocurre cuando Javier recibe el permiso de su mamá para ir a misa con sus vecinas en su bicicleta. Ese mismo día los paramilitares llegan al pueblo. Al sentirse en peligro, Javier huye desesperadamente. Durante la huida, lastimosamente, Javier cae de la bicicleta, se golpea varias veces contra las paredes y corre desorientado hasta llegar a su casa. Además de esto, la familia sufrió consecuencias emocionales muy fuertes, pues la madre de Javier en ese momento estaba embarazada y por consecuencia perdió a su hija durante el embarazo debido al estrés y el miedo y las situaciones vividas durante todo ese día. Ya en su vida adulta, Javier continúa cargando con esas secuelas emocionales relacionadas con esos días traumáticos, especialmente sintiéndose culpable por la muerte de su hermana Mariana. A partir de este caso, se analizarán dos conductas problema. La conducta de escape y miedo extremo que realizó Javier durante el ataque armado y la evitación emocional y los sentimientos de culpa presentes en su vida adulta. La primera conducta se identifica a Javier en su respuesta a escape y miedo extremo durante la llegada de los paramilitares al pueblo. Esta conducta puede definirse operacionalmente como que Javier huye desesperadamente en su bicicleta, corre desorientado, cae varias veces y continúa escapando hasta que llega a su casa herido. Esta reacción ocurrió principalmente por supervivencia y miedo. Los disparos y la presencia de los hombres armados funcionaba como un estímulo que automáticamente generaba terror en él debido a todas las experiencias violentas que Javier ya había vivido anteriormente. Desde el condicionamiento clásico, los tiroteos, las amenazas y ataques actuaron como estímulos incondicionados, ya que naturalmente producían miedo y angustia. Con el paso del tiempo, Javier comenzó a asociar estos estímulos relacionándolos con la guerra, como los disparos,
los hombres armados o situaciones de conflicto, de peligro, con su familia alrededor, y pues el dolor y la muerte que todo esto ocasionaba alrededor de él en su contexto en el que iba creciendo. Por esta razón, cuando ocurrió el ataque en el pueblo, Javier reaccionó automáticamente huyendo para proteger su vida. Estas respuestas muestran cómo el miedo puede aprenderse a través de experiencias traumáticas repetidas durante la infancia. Además, el conflicto armado no solo deja consecuencias físicas, sino también emocionales, ya que Javier creció acostumbrándose involuntariamente a vivir bajo amenazas y miedo constante. Ya para la segunda conducta problema identificada en Javier aparece en su vida adulta. Esta conducta se define operacionalmente como Javier evita expresar verbalmente la culpa que siente por la muerte de su hermana, evita hablar directamente sobre el trauma vivido con su madre. En el relato se menciona que Javier nunca le ha dicho directamente a su madre que se siente culpable por la muerte de su madre. Al contrario, la única persona que le ha llegado a decir es a su esposa. Su esposa, por consecuencia, le ha hecho saber a su madre que Javier se siente culpable por eso. Posiblemente Javier evita hablar sobre el tema porque al hacerlo significa revivir el miedo y el dolor de los recuerdos traumáticos de ese día. Él relacionaba lo ocurrido con la decisión de haber salido a misa ese día y la consecuencia emocional y física que sufrió su familia después de ese ataque armado, el perder a su hermana Mariana. Desde el condicionamiento operante, esta conducta se mantiene porque evitar el tema le produce un alivio momentáneo. Al guardar el silencio, Javier logra disminuir temporalmente emociones dolorosas como la tristeza, la culpa y la angustia. Ese alivio funciona como un refuerzo negativo, ya que la conducta de evitar hablar continúa porque le permite escapar temporalmente del sufrimiento emocional. Sin embargo, aunque evitar el tema reduce el dolor a corto plazo, realmente no resuelve el trauma porque al contrario hace que las emociones permanezcan reprimidas durante muchos años. Incluso desde una mirada más humana, se puede llegar a entenderse que hablar con su madre y expresar sus emociones podría ayudarlos a ambos a sanar emocionalmente, ya que ambos vivieron el mismo sufrimiento durante el conflicto armado. Después de analizar el caso de Javier, se pudo comprender cómo las experiencias traumáticas del conflicto armado dejan secuelas emocionales y conductuales tanto en la persona que las vive como en su familia. Personalmente, una de las cosas que más me impactaron fue de esta historia es la valentía de la madre de Javier. A pesar del miedo y el peligro constante, ella enfrentaba a los hombres armados para proteger a su hijo y evitar que lo reclutaran. También genera admiración la manera en que Javier logró sobrevivir a una infancia marcada por la violencia y el miedo y sentimientos de culpa que realmente no le correspondían llevar ni cargar. Este análisis psicológico es importante porque el conflicto armado marcó profundamente
la vida de muchas personas colombianas, de muchas familias colombianas. Muchas personas crecieron rodeadas de miedo, de pérdidas, de traumas que continuaron inclusive en su vida adulta. Además, comprender estas conductas desde el condicionamiento clásico y operante permite entender que muchas reacciones emocionales no aparecen de la nada, sino que son respuestas aprendidas a partir de experiencias traumáticas. Ya para finalizar, una de las posibles formas de sanar para personas como Javier podría ser expresar sus emociones, hablar sobre el trauma vivido y comprender que muchas de las cosas ocurridas, de las cosas que él vivió durante la guerra, nunca fueron su responsabilidad. Gracias por escuchar este episodio de Relatos y Conductas. Mi nombre es Yurisilena Pinzón Hernández y espero que este análisis permita reflexionar sobre las consecuencias psicológicas del conflicto armado y la importancia de la salud mental en los procesos de memoria y reparación.